Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Estamos a 6:35 de la tarde. Este día es lunes 3 de agosto del 2020 y yo como siempre vengo aquí a darle una palabra que mi amado Señor me dio. Me la dio el día 26 de julio del 2020 a las 11:03 de la noche. Dijo, anda por fe y no por vista. Mire, vamos a ir a segunda de Corintios 5, 7. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, ser agradable, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Bueno, pero aquí el mensaje es, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. A ver, usted anda por fe. Usted anda por fe y no por vista. Porque yo creo que, no lo creo, estoy segura. Estoy segura que este mandamiento de andar por fe y no por vista no lo cumplimos. No lo cumplimos. ¿Sabe por qué no lo cumplimos? Porque no dejamos que Dios se glorifique. No dependemos de Dios. Al no depender de Dios, entonces quiere decir que no tenemos fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para agradar a Dios, nosotros debemos de tener una fe. Debemos de creer que lo que no tenemos lo vamos a tener por fe, porque le servimos a Dios y Dios no los va a desamparar. Si usted es un cristiano verdadero, sabe que Dios no le va a fallar. Si usted está bajo de obediencia de Dios, sabe que Dios no le va a fallar. Pero no caminamos por fe nosotros, porque al primer, ¿cómo le diré? A la primera necesidad, corremos a pedir prestado, a vender, a hacer lo que podemos para cubrir nuestras necesidades. No dejamos que por esa fe que hay en nosotros, si la tuviésemos, Dios los provea. No dejamos que Dios los provea. La mayoría se provee solo. Se provee solo de la manera que va buscando el dinero. Buscando el dinero, haciendo negocio de las cosas de Dios. Y cuando tú formas a hacer negocio de las cosas, de lo que es todas las cosas de Dios, de la Biblia sacas un libro y dices que es libro tuyo, que el Espíritu Santo te lo dio. Y mentira, tú lo estás copiando de acá. Y pongamos que ese sea el caso, que el Espíritu Santo te haya dado para que hayas hecho un libro, pero no es para que lo vendas. No es para que lo vendas, porque lo de Dios no se vende. Entonces, de ahí ya estás haciendo una entrada de dinero. Ahí ya no vas caminando por fe. Ahí ya no vas caminando por fe. Ahí te vas proviendo tú mismo. Caminar por fe es cuando esperamos en Dios que Él los provea. Que Él los provea. Pero nadie cumple eso. Nadie lo cumple. Yo estuve en un tiempo difícil, en un lugar que solo tenía la comida. Pero yo tomé el atrevimiento
por no esperar en Dios, de ir y pedir una pasta y un cepillo para mi aseo personal. Solo eso pedí. De ahí, de ahí me quedé a depender, pues digo, de Dios, porque no había otra manera. Porque Él me enseñó que tenía que depender de Él, porque me dijo, cuidadito y buscas ayuda, cuidadito y vas a pedir. Cuando yo quería ir a pedir algo para mi aseo personal, necesitaba jabón para mi cuerpo, champú para, pues si no había acondicionador, en que sea champú para mi pelo. Y me dijo, cuidadito, cuidadito. Y yo tenía una tarjeta para hacer una llamada, pues yo no tenía a quién llamar. Pero fíjate cómo es el diablo. El diablo los echa a perder en sus caminos, porque Él los echa a perder el propósito de Dios. Entonces yo no tenía ningún número a quien llamar, pero en ese momento me vino un número a la mente y dije, yo voy a llamar. Y me dijo el Espíritu Santo, cuidadito y llamas. ¿Por qué iba yo a llamar? A decir dónde estaba. Porque yo salía de ahí si pagaba 1,500, pero si como yo no tenía dinero, no. Pero por más que se quiso hacer para conseguir ese dinero, no se pudo, todo se cerró. O sea que cuando Dios se propone, ¿y qué va a ser así? Así va a ser. Entonces, ¿qué me enseñó el Señor ahí? Me enseñó a depender de Él. Me enseñó a que nosotros tenemos que ser pacientes y esperar en Él. Me enseñó a que tenemos que vivir cuando hay y cuando no hay. Me enseñó que cuando yo no tengo para el jabón o el champú y el acondicionador, me tengo que lavar solo con agua. Y si no tengo para el jabón, el champú y el acondicionador, pues no me voy a bañar. Dos cosas quedan, no me baño. Porque si no te pasa jabón, no te saque el mal olor. Entonces, pero me enseñó que tengo que estar preparada. Porque no siempre vamos a estar donde hay. En algún momento vamos a estar donde no va a haber ni jabón, ni champú, ni agua, ni jabón, ni nada para que te pases a tu cuerpo. Y así vamos a andar. Así vamos a andar. Entonces, Dios nos enseña de todo. Porque Dios es una escuela para nosotros, para que nosotros aprendamos de todo. Entonces, como Él no me dejaba hacer más nada, o sea, porque ahí yo no estaba dependiendo de Dios, ahí quería yo hacerlo yo a mi manera. Y las cosas eran a la manera de Dios. Por eso yo estaba allá, porque las cosas iban a ser a la manera de Dios. A la manera de Dios. Dios proveó los $1,500 y salí de allá. Salí. No pagué nada. Pero porque Dios me puso todos los obstáculos. No era por mi cuenta. Fíjese cómo no dependemos de la fe de Dios, sino que estaba yo haciendo todo lo posible por salir de ahí. Pero Dios puso obstáculos por todos y me dijo, eso no lo vas a hacer. Entonces me quedé yo a esperar en Dios. Pero no porque yo quise esperar en Dios, sino que porque Él así lo quiso. Porque yo que hubiera querido el mismo día salir de ahí, pero no era la voluntad de Dios. Entonces aquí tenemos que confiar en Dios. Tenemos que caminar por fe y que aquello lo va a llegar. Pero nadie se quiere sujetar a eso. Nadie. Cuando yo aquí en mi casa, yo he tenido necesidades de comer, gracias a Dios no, pero necesidades que no he tenido ni para bañarme. Y yo me he quejado. Yo he dicho,
Cuando estaba en el mundo nunca me faltó nada y hoy no tengo ni qué ponerme en el pelo. Tremendo aquello. Pero después de todas esos procesos, gracias a Dios, no me ha faltado con qué bañarme. Pero ha sido el proceso de Dios, no ha sido el mío, porque nosotros no lo sujetamos a Dios. No lo sujetamos a vivir por fe. Porque mire, nadie espera en Dios, nadie. ¿Quién puede decir si Dios me provee? No, porque usted se provee de los hermanos, usted se provee de las vistas, usted va y le pide a cualquiera. Eso no es caminar en fe ni estar en fe. Estar en fe es saber que hay uno que te provee, que es Dios, que sabes que Él te va a proveer lo que te hace falta. Porque dice su palabra, que busquemos el reino de Dios y su justicia y que Él te proveerá lo demás. ¿Y qué hacemos nosotros? Proveerlos, pero no buscar el reino de Dios. Hacemos todo lo contrario. Mire, en estos tiempos difíciles, casi es poca la gente que trabaja, es poquita, porque ha bajado mucho todo, vea. Pero los pastores atrevidos no les importa eso. Ellos no les importa. Ellos lo que quieren es estar bien ellos, su familia, sus hijos, su casa. Y ahí ve tú cómo te las arreglas, pero tú provéele a Él. Entonces no es Dios que le está proveyendo. Él no está confiando en Dios. Él está viviendo de los demás, pero no de Dios. Ahí está un Hugo Albornoz. El hombre estaba en su casa y cerca de la iglesia donde congregaba. Ah, no, pero se le metió que se quería ir donde sus papás. Y en tiempos de emergencia, usted sabrá, en tiempos de emergencia, que no hay vuelos ni para allá ni para acá. ¿Qué se puso? A pedirle a todos los oyentes y los que lo vieran, que le mandaran para 5 boletos, ¿se imagina? Ah, no, porque el hombre, porque estaba en un país que no era su país y él quería irse donde sus papás y su mamá y estar en su país. Y los hermanos, no sé qué gente cabezona, ahí va y le va dando gusto y le mandaron los 5 boletos. Cuando tiene un hijo ya mayor que él puede trabajar, que él tiene, ya es adulto, ya él puede depender del mismo, no. Y las mismas personas siguen manteniendo al hijo holgazán también. ¿Qué cosas son esas? Entonces ahí los enseña que este hombre no camina ni por fe, ni va por fe, sino que él va viviendo de los demás, como las limañas. Entonces dijo, porque yo no estoy en mi país, me quiero ir para mi país. Se quería ir para Chile. ¿Y por qué antes de venir a Ecuador no lo pensó? Y dijo, no, yo no voy para allá porque este es mi país donde yo nací y aquí quiero estar al lado de mis tatas y mi nana y yo no voy para allá porque ese no es mi país. Eso hubiera dicho, no. Pero cuando las cosas estaban bien, ahí quería estar, no quería sacar los pies de ahí. Pero cuando ya las cositas se pusieron a poner malitas, corrió donde sus papás y su mamá. ¿Qué cosas, qué inmadurez son esas? ¿Y qué inmadurez son esas? Que no dependen de Dios. Tenemos otro. Un David Cruz, lo escuché yo una vez decir, que él se había ido de viaje. Se había ido de viaje, dijo. Y que lo habían criticado, dijo. ¿Pero qué, hermano? Dijo. Si es mi dinero, yo puedo viajar las veces que yo quiera, dijo. Es mi dinero, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi dinero, dice. Dijo el hombre arrogante, orgulloso. Ese no es su dinero, porque el hombre no tiene un trabajo de 80 horas a la quincena. El hombre no tiene una empresa donde le esté pagando cada 15 días, no. Vive de los hermanos. Entonces, ¿cómo viene a hablar arrogantemente, a decir que es su dinero? No, ese es dinero de los hermanos, que él abusa y se va de viaje con su mujer y sus hijos. No está dependiendo de Dios, está dependiendo de los demás. Y aparte, está de arrogante, diciendo que es su dinero y que puede hacer lo que le da la gana. No es su dinero, es el dinero de los hermanos. Yo no sé cómo pueden abusar
sin tocarse el corazón de los demás de esa manera. Esa es injusticia y toda injusticia es pecado. Porque ¿cómo podemos vivir de los demás descaradamente y sin sentir algo aquí dentro? De veras, yo no vivo de los demás, pero yo siento eso dentro de mi corazón. Entonces, no se mueven por fe. No se mueven por fe. Y si tú le sirves a Dios, tienes que saber que le sirves a Dios. Y a quien le sirves, Él no te va a dejar pasar necesidades. Claro que no te va a dar para lujos. Claro que no te va a dar para que andes de viajes, para que andes en país sin país a piernas sueltas viajando con tu familia. Por supuesto que no, porque esas son alcahueterías. Y el Señor te pone en la obra para que trabajes en su obra de Él, no para que andes de viaje. Porque el Señor los quiere constantemente en su obra, delante de Él. No dice, te voy a amar y para que andes de viaje. Viajes de placer. Fíjese. Así es que este versículo de 2 de Corintios 5, versículo 7, no lo vivimos. No lo vivimos, porque no lo vivimos. Yo me considero que ni yo lo vivo. Porque hemos pecado a tomar decisiones nosotros mismos. Al no confiar en Dios y tomar nosotros el control de todo y satisfacerlos nosotros, nuestras necesidades, por medio de los demás, y que los demás, y que los demás, y que los demás, sin dejar que Dios sea tu proveedor. Estamos mal. Estamos mal. Entonces, Dios es misericordioso, porque a mí me dijo, yo te voy a sostener por medio de esta persona, yo te voy a sostener. Él me dio una palabra, que Él me iba a sustentar de absolutamente todo por medio de cierta persona. Y el Señor lo ha hecho, no me ha fallado. ¿Por qué? Porque me fue a encerrar en un proceso, estuve en un proceso. Y aunque yo quise hacer a mi manera las cosas, pero Él tuvo misericordia y las hizo a la manera de Él. Pero si Dios no las hace a la manera de Él y me deja hacerlas a mi manera, yo estuviera perdida, no estuviera dependiendo de Dios. Entonces, cuando nosotros dependemos de Dios y nos guiamos por fe, andamos por fe y no por vista, porque aquí dice andar por fe y no por vista. Entonces nosotros no estafamos a los demás. No le sacamos a los demás. Qué pobres de hermanitos, a ver cómo le hacen. Tal vez tú tienes que tragar en tu casa como pastor, pero los hermanitos tú no sabes cómo le hacen, si tienen que comer o no, porque tú vigilas cada casa. A ti como pastor, si tienes tú que no te falta nada, tienes que ver también que a los hermanitos en su casa no le falte nada también, porque no hay que ser injusto, porque si yo tengo que comer, tengo que ver que los demás tengan que comer. Tú como pastor, yo no soy pastor ni nada. Te toca y asegurarte que todos los hermanitos tengan el diario vivir que necesitan en su casa y para sus hijos, así como lo tienes tú. Pero no es posible que a ti no te falte nada y los hermanitos tengan todas las necesidades en su casa. No es posible que tú andes en el mejor carro del mundo y los hermanitos no llegan ni a bicicleta. Eso es injusto. Vende tu carrote que traes y comparte unos 3 usados y dárselos a tus hermanos para que te sigan ayudando. Porque no podemos ser injustos. No podemos ser injustos, ya que somos injustos con Dios. No seamos injustos con los demás. Aprendamos a no ser injustos con los demás. Dice, porque por fe andamos, no por vista.
Aquí no tienes que ver para creer. Las cosas de Dios son invisibles. Las cosas de Dios no se miran. ¿Por qué? Porque son espirituales. Entonces, tenemos que saber que aunque no lo vemos, pero Él está ahí. Tenemos que saber que aunque no lo vemos, pero Él está ahí para proveer lo que necesitamos. Que Él está ahí, que Él los escucha, que Él los está viendo. Que donde tú te muevas, ahí está el ojo de Dios. Y para allá vas, para allá mira a Dios. Y para allá vas, allá mira a Dios. Estate segura que no hay a donde tú te muevas, que Dios no te vea. Todo movimiento, por pequeñito que hacemos, Dios lo está viendo. De eso sí yo puedo dar fe. De eso yo estoy segura. Y yo doy fe de eso. Que así es. Entonces, porque por fe andamos, no por vista. No andan por fe. No andan por fe, mire. Porque si anduviéramos por fe, no estuviera tan comerciada las cosas de Dios. No estuvieran tan extorsionadas y tan comerciadas las cosas de Dios. Porque ahorita, hoy en día y siempre, ¿quién no vende? ¿Quién no vende por Dios? Todos venden de las cosas de Dios. En internet ahí están todas las ventas de todos. No viven por fe, no caminan por fe, caminan por ellos mismos. Ellos mismos se sostienen. Yo me acuerdo el evangelio de antes, ponga 40, 50 años atrás. Las congregaciones eran casitas pequeñas, hechas de adobe, de lodo, pero allá al ladito estaba la ramadita donde vivía el pastor, el humilde pastor. Ahora dice el pastor, no, que hay que pagar bill, hay que pagar esto, hay que pagar el otro. Pero si no tienes para pagar eso, ¿para qué tienes una congregación entonces? Porque no puedes tener una casa para vivir tú y otra para hacer culto. Haz una sola casa. Haz los cultos al lado de tu casa. Manda a hacer un cuarto al lado de tu casa. Pero trata de ahorrar y considerar a los hermanos. No de estar chupando como los chivos a los animales. No trates de estar chupando a los hermanos. Porque si yo no tengo para pagar absolutamente nada, pues voy a ver de qué manera me ajusto y de qué manera ahorro aquí para que me dé acá, agarro de aquí para que me dé acá. Pero como tú no eres el que trabajas, no te importa. Por eso tienes una congregación aquí, aunque sea con 3 pelones, tienes una congregación pagando aquí y pagando allá tu casa, pagan aquí los hermanos y pagan allá. No, piensa y sé justo. Haz una sola vivienda. Ahí mismo da la palabra de Dios y ahí mismo vive tú. Porque aquí no es que tú vas a vivir mejor que el Señor Jesús. Si el Señor Jesús no tuvo ni a dónde recostar su cabeza, Él no tuvo una casa para evangelizar y otra para vivir. No, si el Señor Jesús vive en el monte. El Señor Jesús no vino aquí a la tierra nomás por venir. Vino a dejarlos una enseñanza de que nosotros no podemos vivir mejor y ser mejor que Él. Porque entonces no formamos parte de Él. Porque el que siempre quiere salir sobre Jesús es el diablo. Entonces tú no caminas por fe. Tú caminas de los demás. Caminas por los demás. Te guías por los demás. Comes por los demás. Te vistes por los demás. Les pides a los demás.
Porque hoy con esto que quieren seguidores y vistas y... No, eso no es así nomás. Es porque agarran dinero. Entonces, hoy el evangelio se le está haciendo mucho más cómodo. Porque cada seguidor, como que cada seguidor lo veo yo, se toma una responsabilidad y está dando dinero, dinero, dinero. Eso yo lo veo allá en el mundo. Que todas aquellas personas están dando las gracias, dice a sus ¿cómo se dice? Suscriptores. Si están dando las gracias porque todos aquellos suscriptores están dando un dinero. Le están dando un dinero a aquel que maneja el canal. Qué cosas, vea. ¿A qué tiempos hemos llegado? Hemos llegado a unos tiempos acomodados, de acomodar nuestras vidas y los acomodamos y no, hay que los de comer el otro. Los acomodamos y hay que los mantengan los demás. Mientras uno sufre gastritis, sufre úlceras, sufre diabetes por aguantar hambre, porque no come a su tiempo, porque anda aguantando sol, lluvia, frío, para sacar tal vez 2 trabajos al día, trabajando él para sostener su casa de él y todavía para darte a ti. No, aprendamos a no vivir los de los demás, no seamos tan sinvergüenzas. No seamos antijuelas, no seamos de esos animales que se prenden de aquí y no te las quitas hasta que te sacan sangre. No sé cómo se llaman animales que están entre el lodo y el agua y se te prenden y no se zafan de ahí hasta que te sacan la sangre. ¿Qué tiempos estamos ahora, verdad? Con una vida acomodada, mientras los demás se rompen el lomo, la espalda trabajando. Y nosotros nomás esperando, como el lagarto, abriendo la boca y agarrando, abriendo la boca y agarrando. No, señores, eso no es justicia. Eso no es amar a nuestros hermanos. Y nuestros hermanos no son solo los de la congregación. Son los que seguían fuera, también fuera del pueblo de Dios. Porque Dios así los creó. Que nosotros hemos a venir a armar guerras y armar discordias y pleitos entre nosotros. Es diferente, pero Dios no quería esa vida para nosotros. Dios los quería en unidad y en hermandad. Así nos quería y nos quiere Dios. Y la palabra dice que amemos a nuestro prójimo. Si no lo amamos, pero tampoco lo comamos. Yo no puedo amar a mi prójimo, pero tampoco lo como. No lo amo, pero tampoco me lo como. No lo amo, pero no lo exploto. No lo amo, pero no lo extorsiono. No lo amo, pero no le quito. No lo amo, pero no le doy ni tampoco le quito. Y si no lo amo, le pido a Dios que me ayude a amarlo. Amar al prójimo. ¿Se imagina? Si no amamos al prójimo, que lo estamos viendo, ¿cómo vamos a amar a Dios, pues? Si no amamos al prójimo, porque yo sé que eso no pasa en nuestras vidas. Tenemos que pedirle a Dios y pedirle perdón a Dios para que los ayude a amar al prójimo. Si no lo amas, pues tampoco odiarlo, ni meterte con él, ni sacarle los ojos. Tenemos que tener misericordia. Porque yo he visto mucho en los versículos de la Biblia que dice que Dios quiere misericordia, dice. Él dice que quiere misericordia. ¿Qué está diciendo? Que quiere misericordia de nosotros hacia los demás
y hacia Él, pues, porque te imaginas. Así es que pensemos en lo que Dios los ha dado este día. Mire, es 2 Corintios 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Está bien difícil, ¿vea? Está bien difícil, ¿vea? Pero ¿sabe qué? Si nosotros andamos por fe y esperamos en Dios, van a ser bendiciones que nunca, nunca se los van a ir de nuestra vida. Porque lo de Dios es infinito, es grande y se siente. Cuando esperas en Dios, esa bendición se siente dentro de tu casa, que sientes que coces frijoles y te duran. Sientes que haces una tortillita y te dura. Sientes que una tortillita tienes, pero que si la mitad te comiste te sustentó. Todo lo que tienes en tu casa y va hacia tu estómago te sustenta de tal manera que no necesitas estar comiendo 4 o 3 tiempos al día, ¿no? Con uno que comas y te sientes sustento. ¿Te imaginas? ¿Por qué? Porque ahí está la bendición de Dios y ahí Él está proviendo para tu hogar. Y por eso todo es de abundancia. Porque estamos en obediencia. Estamos caminando por fe. Y como estamos caminando por fe y el Señor nos conoce, Él los provee, pero déjate guiar por Dios. No vayas inventando cada cosa para hacer dinero. Si Dios te puso a cualquier cosa, que te mantenga Dios, no que te mantengan los demás, no que te mantenga Dios, que te sustente Dios. Si Él te puso, el que te sustente, porque Dios no va a ir poniéndole carga a los demás. Y si Dios no te da promesa que te va a sustentar, pues trabaja, trabaja, trabaja y sírvele a Dios. Que entonces tu bendición va a ser mucho más grande todavía. La bendición va a ser mucho más grande porque tú trabajas y le sirves a Dios. Trabajas en la obra de Dios y trabajas tú para mantenerte. ¿Te imaginas? Va a decir Dios, qué hijo mío. Trabaja Él, va a decir. Y me sirve a mí. Y te va a doble bendecir. Bueno, esto ha sido todo. Que Dios les bendiga en el amor de Cristo.